Continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana para hablar en la consulta sobre diabetes y vida sexual activa. Nosotros le invitamos a usted a que por favor nos sintonice a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua, donde usted perfectamente puede dejarnos ahí su consulta y acá el doctor, por supuesto, le va a dar una respuesta. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. El doctor Javier Bravo, que siempre nos trae temas tan importantes, y el primer segmento de este año con usted, doctor, para hablar sobre temas relacionados a la diabetes. Así es, Anduriña, gracias. Siempre agradeciéndole a la gente del canal por llevar temas de interés hacia la población. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de diabetes siempre es muy importante porque sabemos que la diabetes es una enfermedad que viene creciendo con los años y se calcula que para el 2040 van a ser el doble de diabéticos que son el día de hoy. Por lo tanto, toda patología que nosotros hablemos se va a ir sumando cada vez más con el tiempo si el paciente no hace conciencia de que la enfermedad le puede complicar meramente de lo que vayamos a hablar, como es ahorita la disfunción eréctil. Perfecto. Pero iniciar consultando, doctor, acerca de, porque obviamente las relaciones sexuales sabemos cómo funciona de manera normal cuando no hay una enfermedad como la diabetes, pero siempre surge la pregunta, ¿qué pasa en el caso de las personas que padecen esta enfermedad? ¿Es igual? ¿Cuál es la situación que se vive al momento de la intimidad? Si nos podría explicar un poco eso, doctor, para comenzar. Sí, cuando hablamos de disfunción eréctil, ¿verdad? En este caso, la manera normal que se produce de manera fisiológica es aquel paciente donde hay un estímulo meramente sensorial, donde tiene que ver lo que es la parte visual, la parte táctil, la parte auditiva, ¿verdad? O el pensamiento. Todo eso te puede llevar a ciertos estímulos que viajan a través de lo que es la columna o la médula, y eso llega meramente al pene, de tal manera que se dé un efecto directamente, ¿verdad? O una erección. Por lo tanto, un problema que se dé a nivel cerebral o a nivel de la columna del paciente puede caer en una disfunción eréctil. En el caso del paciente diabético, hay dos condiciones o dos factores que te pueden conllevar a este problema. Uno es el flujo sanguíneo, ¿verdad? Donde los cuerpos cavernosos no se llenan muy bien, de tal manera que el paciente tiene una flacidez en la erección. Y dos, una afectación del estímulo nervioso que por ende con los años de diabetes viene destruyendo lo que es la parte del estímulo, la parte del nervio, y de esa forma el paciente no tiene una erección como tal. Por eso es importante tomar en cuenta que la diabetes es la causa principal de la que te puede generar lo que es la parte de la disfunción eréctil en el caso de los varones y disfunción sexual en el caso de las mujeres. ¿Esto ocurre siempre si una persona que tiene diabetes o realmente está relacionado al tema de cómo esta persona esté cuidando su situación de salud, o sea, es cómo esté manejando la enfermedad, doctor? Puede ocurrir casi la mayoría de los pacientes diabéticos con los años de la enfermedad. Normalmente podríamos decir que hay pacientes que les toca vivir este tipo de condición a los 40 años o a los 30 años. Hay pacientes que lo pueden tener a los 60 años. Es decir, va dependiendo de los años de la diabetes. No es lo mismo un paciente que tenga 2 años de padecer de la enfermedad a un paciente que tenga 15 años de padecer de diabetes. Pero ¿cuál es el secreto de esto? Uno, que es el control metabólico, el control de la diabetes. Muchos de los pacientes no sienten ningún síntoma, pero sí cuando ya tienen el problema de la disfunción, o aquel paciente que en su momento siente que no hubo erección, hasta ese momento va a consultar al médico. Y cuando le hacemos un análisis en los exámenes de orina o exámenes de sangre, otro tipo de exámenes, encontramos infecciones, encontramos problemas de colesterol, encontramos otra serie de factores que te pueden generar este problema de la disfunción. Por lo tanto, es tratar de trabajar con este paciente, de hacer un control metabólico y luego tratar su problema disfuncional, ¿me entiendes? No es como hacen muchos pacientes que sí, a pesar que tienen, por ejemplo, una obesidad, un paciente que tiene una dislipidemia y está tomando medicación, puede tener un efecto en el momento, pero sienten muchos de los pacientes que tal vez una dosis del medicamento no les ayuda. Se tienen que tomar 2 o se tienen que tomar 3 y cuando notan no les está ayudando nada, porque el paciente no se está controlando la base, que es la enfermedad en este caso, que es la glucosa. ¿Podría, por ejemplo, en el caso de un joven que fue diagnosticado con diabetes, por ejemplo, a los 25 años, y nosotros podríamos decir, no, este joven no puede padecer de disfunción eréctil, pero realmente podría pasar que en un cierto tiempo sí podría estar frente a esa situación, o meramente ocurre esto en una edad específica? Puede pasar, puede ser progresivo. Si tiene los 20 años de la diabetes, puede ser que este paciente a los 25 años desarrolle una disfunción eréctil, puede ser que a los 25, puede ser que a los 40 años, o puede ser que a los 60. ¿Qué pasa? Que el paciente joven, digámoslo así, no cambia su hábito alimenticio, algunos no hacen mucho ejercicio,
otros fuman, otros consumen grandes cantidades de alcohol y por ende todo esto te lleva a condicionarte a que la enfermedad aparezca. Entonces, por lo tanto, no solo está en juego la diabetes, sino que está en juego también los otros factores que te pueden llevar a este tipo de problemas. Entonces, entre más se cuide el paciente, más respuesta va a tener. Si el paciente se mantiene totalmente descuidado, ese paciente no va a responder muy bien. Recordemos que la diabetes también está asociado a la depresión, está asociado también a la ansiedad. Ese paciente también, si tiene este tipo de complicaciones, también puede tener un efecto directamente en la función sexual. Una vez que esta persona que tiene diabetes y que sí posiblemente esté frente a una disfunción eréctil y sostiene una relación sexual o tiene ese proceso, ¿llega a lo que es la eyaculación o realmente esto no llega a ocurrir para una persona que tiene diabetes? Normalmente cuando el paciente te refiere que tiene una disfunción eréctil es aquel paciente que probablemente tenga un estímulo al inicio, pero que no logra mantener una erección satisfactoria para llegar al orgasmo, o sea, o para llegar a satisfacerse como tal. Por ende, el paciente es ahí donde ya crea un estado de nerviosismo, un estado mental distinto, de miedo, de tal forma que el paciente no logra responder, ¿verdad? Y por eso es importante lo que es el tratamiento con la pareja, porque hay que tomar en cuenta las dos cosas, porque lo que es el trauma psicológico que se crea el paciente es bastante severo, que el paciente no desea volver a iniciar una actividad sexual en ese momento porque tiene temor a no funcionar como tal. Pero si buscamos la causa y podemos ver de que el paciente está teniendo solamente el deseo, pero no propiamente el mantenimiento de la erección, por ende el paciente sí puede entrar a tratamiento continuo y verificar cuál sería la causa en todo caso. Hacer una historia clínica principalmente. Sí, también podría pasar, doctor, que quizás esta persona podría recurrir a algún fármaco que podría decir, bueno, es que voy a tomar esto y tal vez me ayuda y en el momento quizás obviamente le va a resolver, pero con el paso del tiempo realmente no está tratando la causa como usted te explicaba. ¿Es prudente hacer esto? La mayoría de los pacientes eso hacen. La mayoría de pacientes ya cuando llegan a la consulta, doctor, es que ya probé con tal pastilla, es que ya tomé de tal cosa. Entonces, al médico, cuando uno les quiere platicar al paciente de lo que debe de tomar y lo que debe realizar, entonces el paciente dice, no, pues si ya tomé de esto y no me llega. Y realmente no se está dando cuenta que puede ser un problema meramente orgánico o un problema meramente metabólico. Por lo tanto, hay que buscar la causa. Por eso este tipo de complicaciones de la diabetes no solo la vemos nosotros como diabetólogos, sino que también la acompañamos con el urólogo o la acompañamos con el endocrinólogo, con el vascular, con el que sea necesario, de tal manera de buscarle una respuesta. Pero es importante tomar en cuenta de que un paciente de 40 años, ¿verdad?, no es lo mismo que un paciente de 70 años, ¿verdad? Doctor, aunque cambia pues un poco sí, lo así que es la es. parte. De hecho, ahí en pantalla aparece un poquito acerca de este tema de la difusión eréctil, cómo funciona, ¿verdad? Lo que son, en el caso de las venas. Sí, aquí queríamos mostrar cómo se da el efecto cardiovascular en la disfunción eréctil, ¿verdad? Normalmente el paciente que tiene una disfunción eréctil y que no está diabéticamente controlado, el paciente puede tener una enfermedad arterial coronaria, de tal manera que este paciente, si no se cuida o no busca atención médica, el paciente puede caer en un problema de infarto o en un problema de insuficiencia cardíaca. Es decir, que te está avisando que la función sexual no te está funcionando porque tenés un evento cardíaco. Entonces hay que acudir al médico para que el médico le envíe las pruebas necesarias y buscar si tiene una condición meramente cardíaca, porque eso te puede generar algún problema mayor. Y aquí podemos encontrar síntomas en el caso de la disfunción sexual femenina, ¿verdad? Porque muchas de las mujeres no te dicen, bueno, yo no tengo problema, yo solo estoy con mi pareja y realmente pues no siento que termino, o te pueden decir, me duele a la penetración, no hay buena contracción muscular en ese momento, como los que están ahí. El deseo y la excitación se logran disminuir, el paciente puede tener resequedad vaginal también y puede también tener hongos a nivel vaginal por el mismo nivel de glucosa alto. Entonces, no solo afecta al varón, sino que también afecta a la mujer de diferentes maneras, por lo tanto, pues hay que tratar a los dos. ¿Cuál es el tratamiento en el caso de la mujer que tiene este proceso de disfunción sexual en la que obviamente no hay un deseo? Ya usted explicaba de que hay una resequedad vaginal, hay dolor, de hecho esta relación sexual no va a ser placentera al final.
Exactamente. Primero hay que historiar al paciente, hay que verificar cómo son sus hábitos alimenticios, hay que verificar si hace ejercicio, hay que verificar cómo son sus hábitos tóxicos, hay que verificar cómo están sus exámenes de laboratorio, para luego instaurar tratamiento de acuerdo a lo que uno va encontrando en el paciente, si hay que modificar el estilo de vida, si hay que suspender todo lo que son bebidas que le causen daño, si realmente sus niveles de glucosa están en parámetros o en metas que uno como diabetólogo sabe dónde puede estar. Por ejemplo, un paciente en ayuna puede andar menor de 110, después de las comidas menos de 130, 140, de tal manera que este paciente esté estrictamente controlado. Los lípidos en sangre tienen que estar en sus rangos normales, aunque esté con tratamiento, de tal manera que una vez disminuyendo todos los factores externos, la paciente puede mejorar fácilmente. Claro, hay cremas también que mandan los ginecólogos para ayudar a lo que es la lubricación vaginal, para que haya una mejor penetración sin ningún evento, y buscar enfermedades pélvicas, ¿verdad?, o enfermedades inflamatorias a nivel de los órganos sexuales femeninos, para tratarlas y de esa forma pues que el paciente vea que tiene mejoría en lo que es la parte de la función sexual. También es importante la ayuda psicológica, porque recordemos que hay alteraciones meramente psicológicas como la depresión, la ansiedad, que te pueden conllevar a este tipo de problemas. Los problemas también que los pacientes tienen te pueden llegar a lo que es a la relación de pareja y causar aquella disminución del deseo sexual. Quiere decir entonces que sí, una mujer efectivamente pudiese llegar a tener esa relación sexual placentera siguiendo este proceso, obviamente también atendiendo cada uno de estos síntomas, estas alertas que nos podrían indicar de que estamos frente a una disfunción sexual. Exactamente. Doctor, hay algunas consultas a través de nuestra página de Facebook, nosotros aparecemos como Canal 10 Nicaragua. Una de ellas es, ¿la diabetes 1 o 2 pueden producir disfunción eréctil? Las dos te pueden producir. Ambas. Es más común, obviamente, la diabetes tipo 2 porque es la que más padecen los pacientes. Perfecto, también otra consulta dice, una persona que sufre diabetes desde edad temprana, o sea, habla de diabetes infantil creo yo, dice, ¿es posible que con el paso del tiempo llegue a tener lo que es una disfunción eréctil o en el caso de la mujer, disfunción sexual? Perfectamente pueden padecerlo. Lo hemos dicho de que si el paciente está mal controlado, el órgano se va destruyendo, los nervios se van destruyendo, los cuerpos cavernosos se van atrofiando y por ende ese paciente puede sufrir de disfunción eréctil a los 30 años o a los 25 años sin ningún inconveniente. Pero si el paciente está estrictamente controlado, que eso sí hacen los diabéticos tipo 1, como son insulinos dependientes, ellos se tienen que poner o sí insulina, por lo tanto el paciente tiene que estar controlado para evitar complicaciones. Entonces ese paciente puede ser que en su momento lo presente, pero más tardíamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctor, en ambos casos, en el caso de la mujer y en el caso del hombre, cuando están frente a una disfunción sexual, una disfunción eréctil? El principal es los altos niveles de glucosa, lo principal. Muchos de los pacientes no manejan su glucosa después de las comidas, solamente en ayunas. Entonces el paciente cae en ese error y por ende se complica más. El segundo factor es la dislipidemia, como es el colesterol o el triglicérido, que pueden afectar, pueden formar placas de ateromas a nivel circulatorio y te pueden conllevar a este tipo de problemas. El tercero es el abuso del alcohol y el cigarrillo, porque muchos pacientes de 50 años tal vez no toman, pero sí se fuman 1 o 2 cajillas de cigarrillo y por ende esto te puede llevar también a un problema circulatorio. Lo tercero es el sedentarismo y la obesidad, que es muy importante. Recordemos que la obesidad es una pandemia también por los cambios de hábito alimenticio que tiene el paciente y por ende esto te puede llevar fácilmente a una disfunción eréctil y por ende los factores meramente psicológicos, ¿verdad?, que son externos al condicionamiento del cuerpo, como es la ansiedad, la depresión, el estado de estrés que pueda tener el paciente, la carga de trabajo también que pueda tener, eso te puede llevar también a un problema de disfunción sexual. Sus últimas recomendaciones, doctor, para nuestra teleaudiencia. Es importante tomar en cuenta que si el paciente tiene 1 o 2 o 3 eventos durante un mes de disfunción eréctil, acuda a su médico, siendo diabético. Si no es diabético, acuda también al médico para que busque otra causa que no sea la diabetes. Lo segundo, controlar la enfermedad. Recordemos que no solo la función sexual se ve afectada, también se ve afectado el corazón, se ve afectado el hígado, se ve afectado los riñones. Por ende, es importante que la glucosa esté controlada. Un paciente con diabetes controlada puede vivir por mucho tiempo sin complicaciones ninguna y puede fallecer completamente entero. Como siempre le digo a mis pacientes, no necesitan estar amputados para fallecer.
Lo tercero, cambiar el estilo de vida, que es muy importante, lo que es hacer ejercicio, porque el ejercicio ayuda a aumentar la testosterona y por ende el paciente puede aminorar un poquito el riesgo de padecer de disfunción eréctil, y cambiar lo que son los hábitos alimenticios, que por ende también no solo te controla la diabetes, también te controla la hipertensión, te controla la obesidad y te controla cualquier otro tipo de patologías que están asociadas a la alimentación. Muchísimas gracias, doctor Javier Bravo, por esa información tan importante. Nosotros esperamos que nuestra teleaudiencia efectivamente los tome en cuenta. Agradecemos a quienes dejaron sus comentarios a través de nuestra página de Facebook, y en pantalla aparece el contacto telefónico de la clínica del doctor para que usted pueda hacer una consulta de manera más directa, especializada para usted. Nosotros así hacemos un corte comercial. Enseguida regresamos con más Sección 10 en la mañana.